¿Qué significa realmente vivir en plenitud? Todos buscamos algo parecido, sentirnos bien con nuestra vida. Unos lo llaman felicidad, otros paz, otros plenitud, otros simplemente sentirse vivos. Y sin embargo, si observamos la vida de verdad, vemos algo extraño. Hay personas que aparentemente lo tienen todo: pareja, trabajo, amigos, proyectos, ocio, y aún así sienten vacío. Y también existen personas que atraviesan dolor, incertidumbre, momentos difíciles, y aún así sienten que su vida tiene sentido. Entonces, ¿qué es realmente vivir en plenitud? Porque quizá hemos confundido plenitud con otra cosa. Quizá hemos confundido plenitud con euforia, entretenimiento, distracción, éxito, placer constante, evasión del dolor. Pero vivir en plenitud no significa vivir feliz todo el tiempo. De hecho, una de las mayores confusiones de nuestra sociedad es creer que el vacío es tristeza. El vacío es desconexión con uno mismo, es insatisfacción, es vivir separado de lo que sentimos profundamente. Puedes estar riéndote, viajando, trabajando, saliendo con gente y sentirte profundamente vacío. Y también puedes atravesar dolor y aún así sentir sentido de vida, satisfacción, plenitud. Porque la plenitud no depende únicamente de la emoción momentánea que estemos sintiendo. Depende de algo mucho más profundo, de la relación que tenemos con nosotros mismos y con la vida. El vacío aparece cuando dejamos de vivir desde nosotros mismos, cuando vivimos para agradar, para cumplir, para encajar, para no decepcionar, para sentirnos válidos, para recibir amor, para no sentirnos solos. Cada vez que hacemos eso, nos vamos separando un poco más de quienes somos. Y esa separación genera tensión. Una tensión muchas veces silenciosa, cotidiana, normalizada. La vemos cuando necesitamos evadirnos constantemente. Vivimos esperando vacaciones, necesitamos distracciones todo el tiempo, sentimos alivio cuando por fin estamos solos, terminamos agotados después de días aparentemente normales. Porque muchas veces no estamos cansados físicamente, estamos desconectados emocionalmente. Vivimos sosteniendo personajes creados para sobrevivir emocionalmente. Y aquí aparece algo importante, lo que yo llamo el ego preprogramado. El ego no es el enemigo, el ego es nuestra estructura psicológica, nuestra personalidad, nuestros hábitos emocionales, nuestras formas aprendidas de reaccionar ante la vida. El problema aparece cuando esa personalidad fue construida principalmente desde el miedo, la herida, la necesidad, la dependencia emocional, la adaptación constante. Entonces empezamos a vivir intentando llenar vacíos, buscando fuera amor, validación, reconocimiento, seguridad, comprensión, atención. Y muchas veces creemos que buscamos ciertas experiencias, cuando en realidad estamos intentando dejar de sentir ciertos dolores. Por eso podemos sentir felicidad momentánea cuando conseguimos algo, pero volver a sentir vacío después, porque el alivio emocional no es plenitud real, es solo una pausa momentánea en el dolor. Vivir en plenitud es otra cosa. La verdadera plenitud es vivir lleno de uno mismo. Y eso significa vivir en coherencia con lo que sentimos, expresarnos con libertad, aprender a escucharnos, dejar de vivir desde el miedo, confiar en nosotros mismos y en la vida. La plenitud aparece cuando dejamos de traicionarnos. Y algo muy importante, la plenitud no significa ausencia de dolor. Puedes sentir tristeza, puedes atravesar un duelo, puedes sentir miedo, puedes sentir cansancio y aún así sentirte profundamente pleno. Porque la plenitud no significa euforia constante. La plenitud significa seguir sintiendo sentido de vida incluso en medio del dolor. Significa atravesar el dolor sin abandonarte a ti mismo, sin dejar de vivir, porque el dolor aumenta con el miedo,
con la herida, con la desesperación, con la sensación de vacío, con la falta de confianza. Cuando vivimos desde el ego preprogramado, el dolor se vuelve más intenso, más crónico, más obsesivo. Pero cuando vivimos llenos de nosotros mismos, el dolor puede atravesarnos sin destruir completamente nuestra conexión con la vida. Seguimos sintiendo, seguimos amando, seguimos viviendo. Por eso, vivir en plenitud conlleva no separarte de ti, no traicionarte, a amarte, ser el director de tu vida, elegir con libertad, con confianza, con osadía, vivir congruentemente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. ¿Y cuál es la medida de tu plenitud? Muy simple, suma cada momento en que te sientes vital, en que sientes alegría de vivir, satisfacción, conexión contigo, y resta cada momento vivido desde la tensión, desde la obligación, desde el deber, desde el miedo, desde el vacío. Si después de una actividad, de una conversación, de un encuentro, te quedas con menos alegría, menos vitalidad, menos ganas de vivir, ese momento resta en tu plenitud. Así de simple. De hecho, existen distintos grados o expansiones de la plenitud. La plenitud base sería sentirte satisfecho de lo que vives y de ti, sentir sentido de vida, sentirte confiado. Después aparece la alegría, esa sensación suave de conexión con la vida, de disfrutar de lo que vas viviendo. Después aparece la felicidad, cuando esa plenitud se vuelve expansiva, amorosa, divertida, creativa. Cuando aparece el placer de compartir, de reír, de amar, de crear. Y a veces incluso aparece el éxtasis, momentos donde sentimos una profunda unión con la vida, con otros o con nosotros mismos. Es tu plenitud unida a muchas otras formas de plenitud: la creatividad, el amor, la pertenencia, el compartir, la conexión. Por ejemplo, puedo estar atravesando una separación dolorosa y aún así sentirme plena, porque sigo viviendo desde mí, porque no me abandono, porque no me traiciono. Después puedo ir a la naturaleza, sentir el mar, el viento, los sonidos, y entonces aparece la alegría. Después puedo compartir con alguien a quien amo, reír, sentirme comprendida, y entonces aparece la felicidad. Y a veces puedo vivir algo profundamente creativo, amoroso, expansivo, y entonces aparece el éxtasis. Pero todas esas sensaciones tienen una misma raíz: no vivir separados de quienes somos, vivir en unión entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, vivir en congruencia. Quizá el verdadero problema de nuestra sociedad no es que exista demasiado dolor. Quizá el problema es que hemos aprendido a vivir separados de nosotros mismos, sin verdadero amor hacia nosotros, y por eso vivimos intentando llenarnos constantemente. Pero la plenitud aparece cuando dejamos de vivir únicamente para sobrevivir y empezamos a vivir desde lo que queremos expresar de nosotros en cada instante. Porque quizá ese es realmente el camino humano. Primero sobrevivimos, después recordamos y finalmente empezamos a vivir plenamente.